La muñeca de San Carlos, la leyenda. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y acá estamos, viernes, más firmes que nunca. Llegó, volvió el misterio a No Culpes y esta vez de la mano del departamento de San Carlos y de esta misteriosa muñeca. Recibimos cantidad de mensajes por WhatsApp de qué se trata. He escuchado en mi infancia, en mi adolescencia. Bueno, un beso gigante a toda la gente que ha participado y que nos ha, de uno u otro modo, nos ha mandado el mensajito. Así que muchísimas gracias, un beso gigante. ¿De qué se trata? Vamos a la primera parte del informe especial. Mira. Estamos en San Carlos, en la casa de María Elena, que nos abrió la puerta. Porque bueno, acá está Ricardo, aquí está María, acá está Gabriel y María Elena, finalmente, ¿no? Vamos a hablar de misterios, mitos, verdades, leyendas del departamento de San Carlos. Se armó como una especie de reunión, ¿no? Y de charla y veníamos charloteando fuera del aire. Y vamos a arrancar con vos, María Elena, y vamos a hablar de esta muñeca misteriosa de San Carlos. Una historia que a muchos lo llenan de escalofríos, pero bueno, que dicen que sucedió, La verdad que, mira, fue algo así como muy sorprendente. A mí me llaman y me dicen que apareció una muñeca. Digo yo, habla. Una persona muy allegada de la persona que la tiene, que la fue a buscar al basural. Había un basural antiguamente aquí cerca de las Guayquerías. Entonces va a la busca y molestaba ya para la familia. Habían acciones que no las tenía la mamá. Esta mamá que andaba con la muñequita iba a comprar con la muñeca, ¿viste? Todo esto sucedía acá en San Carlos. En San Carlos, en una casita, calle San Martín. Sí. Entonces la sentaba y la muñeca estaba ahí, pero tenía que tenerla en cuenta ella. Y la muñeca le decía mamá, mamá. ¿Viste? Y cualquier cosa, cuando no la llevaba a algún lugar, mamá. ¿Viste? De repente, bueno, la familia, claro, sorprendida. Entonces me llamaron y yo empecé a hacer la nota, ¿entendés? Pero estaba el momento justo para hacerla y yo me involucré mucho. Entonces me contaban la historia, que bueno, que estaba en el garage de la casa, los chicos estaban en un lugar y la mamadera estaba allá, pero la habían dejado en la mesa. Estaban dos zapatillitas acá, pero de pronto una zapatilla allá y otra zapatilla acá. ¿Entendés? ¿Y por qué te llaman a vos específicamente? No, porque la familia y la hija eran muy amigas. O sea, nosotros aquí en San Carlos somos todos conocidos. Son todos conocidos, o sea, sí. No hay... Y eres como una amiga con pinche que te dice, Sí, mira, esto me está sucediendo me en mi casa. preocupa. Esto está sucediendo en mi casa, ¿no? Claro. Me preocupa. Que hay una muñeca que parece que tiene vida. Sí, ¿viste? Entonces, ¿y vos primero le creíste? Dijiste, debe no, estar obvio mirando. que le creí. Ah, muy bien. Porque acá en San Carlos, mira, tiene una historia muy rica, pero también dicen que, ¿viste? Hay leyendas y cosas que sorprendentes. Entonces, bueno, yo voy, la escucho, indago, después yo le pregunto a la hija, ¿y cómo se llama? Tiene 3 nombres, dice. Me dice, se llama Jessica, Fiorella y Sandra. Eso dice que se llama. Así me dice, eso dice que se llama. Mira qué cosa, ¿no? Y no la puede dejar, no la puede dejar y queremos que la deje. Bueno, en el momento que yo voy, ¿viste? A la casa a verla y a sacarle fotos porque me intrigaba mucho, ¿entendés? Y le digo a mi primo, llévame, no sé por qué, porque podía ir caminando, o sea, 10 cuadras, nada más. Entonces llego y realmente no vi un auto, y el auto me pasó así, me pasó, y me dice mi primo, pero María Elena, fíjate, casi te llevan por delante. Entonces yo cruzo la vereda a la casa de ella y el olor a podrido que había, ¿lo viste cuando vas al cementerio? El olor a muerto. Entonces cuando llego a la puerta para entrar me dice mi primo, no entres. Esto es cosa del maligno, porque no hay que nombrarlo. Entonces le digo yo, y bueno, me volveré. Después me vuelvo a comunicar con los miembros de la familia y me dicen que ya se la habían quitado a la muñeca, porque no podía vivir, necesitaba estar con ella, la mujer no tenía vida ya, ¿entendés? Entonces deciden con el esposo llevarla al basural y cuando van llegando, dice que se arma un gran remolino en el lugar, ¿sí? Y se le cortan los frenos, decidiendo que la iban a tirar.
definitivamente, bueno, la tiran a la muñeca. No se sabía si llamarla Sandra, Friorella o lo que fuera. Ay, 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 esto de San Carlos. Y obviamente hay un representante de San Carlos en nuestro estudio. Voy a recibir a Ricardo Mariano, el locutor de Leyendas Mendocinas. Ricardo Mariano. Ricardo Hola. Mariano, me da como hasta teatral todo, Ricardo. Suena así, ¿no? Ricardo Mariano. Qué increíble esto de la muñeca, Ricardo. Antes de hablar, sí, también presento la otra parte. Siempre, viste, me quedo hablando con uno, el otro, viste, queda ahí medio Colgado. colgado, ¿no? Diego No. Grilli, ¿cómo estás? Bien. Diego es escritor de Leyendas Mendocinas, Sí. entre otras cosas, ¿no? Porque podríamos decir actor, profesor, o sea, Sí. sos un poco de todo, pero bueno, esta vez escritor de Leyendas Mendocinas. Y en lo el que me programa- convoca acá. Eso, Eso. eso, y estamos hablando de esta muñeca extraña. Voy a arrancar con el representante de San Carlos. Me imagino mucha repercusión desde la primera vez que llegaste acá. Y Dijeron, primero agradecerte a vos, a la producción, porque la verdad que uno que viene de un pueblo, poder contar estas cosas, ¿no? Hace poco tiempo, hablábamos con Diego recién, esto lo hablábamos en fogón y lo charlábamos entre casa, pero conversar públicamente, bueno, en la radio, en el programa hace mucho que lo tenemos, pero que un medio, que vos tomes este trabajo y con la seriedad que lo haces, con el respeto que lo haces, perfila otra cosa. Y sí, Muchas gracias. aparecemos en el programa por acá y bueno, en San Carlos, lo que Me decía imagino. María, nos conocemos todos y tiene su lado bonito y esto del compromiso, de lo que uno hable, Eso. enseguida vuelvo a San Carlos. Lo que hablábamos un poco con él es esto de, vos me nombrabas como un escritor de leyendas, ¿sí? Bueno, esta leyenda se está escribiendo contemporáneamente, está ocurriendo ahora, ¿sí? Esto de la transmisión de este mito de la muñeca, repicando por los medios de comunicación, expandiéndose por la población, se está escribiendo una leyenda que tiene su origen en el Valle de Uco. En el Valle de Uco, ¿no? Y es escalofriante cuando me imagino que es uno de las leyendas más hablada y escuchada en el departamento de San Carlos. Yo cuando fui me quedé helado, ¿no? Cuando estaba en la casa, encima la casa estaba silenciosa, estaba escuchando a... María ¿María? ¿María? ¿Cómo es? María Elena. María Elena, perdón, no me había olvidado. María Elena, un beso gigante. Digo, escalofriante lo que pasaba. Sí, escalofriante, ¿por qué? Porque es lo que dice Diego, son relatos de vecinos que conocemos. Y sobre ese acontecimiento en particular hay muchos testigos. Hay una situación que se está dando, que la hablábamos también recién, hasta hace poco tiempo. ¿Qué es lo que hablábamos? Conversábamos lo que conversaba el abuelo. Sí, mi abuelo dijo, contó, porque hubo un silencio de algunas décadas de estos mitos, de estos relatos. Algo está pasando, algo se está abriendo, portales para los que quieran en portales, giro de transgeneracional del tiempo, lo que quieras llamarle. Pero hoy se están empezando a contar nuevamente las leyendas. Hace ratito hablaba con, justamente con la nuera de la señora que vivió esta experiencia, que es un relato prácticamente en primera persona porque ella estuvo muy involucrada, también acompañando. El hijo de esta señora es un chico, una persona conocida en el pueblo, con un cargo importante en su momento, desde la policía. Entonces, ¿por qué uno hace este tipo de relato? Porque es decir, tiene fuente, tiene nombre, tiene apellido, tiene dirección. Es increíble lo que sucedió esos días. Esto fue entre noviembre y diciembre del 2013. Y la repercusión nacional que tuvo. Los vecinos, después charlamos con varios vecinos. Y es así como cuenta María Elena. Cuando iban a la casa de esta señora, realmente sentían esto del olor. Y muchos vecinos dicen haberla escuchado también. Lo extraño de esta camioneta, claro, empieza a popularizarse todo este relato, la gente iba, somos muy curiosos en San Carlos. A diferencia de otro lado, cuando está pasando algo allá, que vos te escapas, nosotros vamos. Al punto. Vamos al punto. Se había generado toda una paranoia, una cuestión, imagínate, en la casa de esta familia, con los nietos, con los vecinos que cruzaban, que escuchaban. Cuando deciden ir a tirar la muñeca, se arma como un remolino, ustedes estuvieron cerca de las Guayquerías, se arma como un remolino y en ese momento quiere frenar el señor, el marido de la señora que vivía la situación, y no tenía frenos, ¿no? Y tiene que subirse a un bordo para frenar. ¿Cuál es el tema? Bueno, se bajan, tiran la muñeca, vuelven y cuando van al mecánico, la camioneta no tenía ninguna falla, ¿no?
algunas de las cosas que sucedieron Sí. en ese contexto. Y de ahí en más empezás a hablar con gente, con terceras personas que dicen, sí, yo también la escuché, yo también lo viví, a mí también me pasó. Y ahí se empieza a generar una cuestión colectiva, ¿no? Lo que comenta justamente María Elena en la nota y ahora Ricardo tiene que ver con un relato secundario que se desprende del mito principal, que el mito era, hay una muñeca, ¿sí? En el cementerio, no, perdón, en el basural, cerca de las Guayquerías, que a pesar de no tener baterías, a pesar de no tener pilas, emite sonidos y se escucha entre medio de la basura, ¿sí? Ese fue el mito y eso es lo que atrajo a mucha gente, no solamente al lugar, sino a hablar de esto y diseminarlo rápidamente, tanto de que llegó a un diario, a medios de comunicación online, ¿sí? Y se empezó a hablar de este mito cada vez con más repercusión hasta que justamente fuimos a cubrirlo y a ver de qué se trata, ¿sí? Sí, no, y la verdad es que dijimos, bueno, a ver, eso es lo que decís, Diego, ¿de qué se trata? ¿De qué? Y cuando uno va interrogando, ¿no? Hasta uno piensa, bueno, tiene que ver con el diablo, tiene que ver con Satanás, esto tiene que ver con brujería. ¿Cómo está San Carlos con respecto a esto, ¿no? El tema, me refiero a brujería, magia negra, ¿no? En este Eh, aspecto. en los encuentros anteriores, cuando charlamos de guayquerías, Sí. nos hablamos específicamente de lo que pasaba con los nativos. Ujú. Y dijimos, bueno, vamos a hacer como una diferencia entre esa historia y lo que sucede después con los años subsiguientes. Hay un lugar, algunos le llamamos, por supuesto, dicen que dicen, y algunos hemos vivido algunas experiencias, sobre todo, bueno, desde el programa y los vecinos. Hay un lugar que arranca acá en Capis, ¿sí? Ayer estuvimos allí justamente haciendo algunas cosas, visitando a alguna gente. Arranca en Capis, se dibuja como una columna que llega hasta la Salamanca, que Diego contaba el otro día. Sí. En torno a esa columna que le llamamos el Camino de las Brujas, por llamarle de alguna manera, justamente pasa la calle San Martín, donde tuvo este acontecimiento de la muñeca, y si empezás a registrar y a preguntar al costado, digamos, de esa línea imaginaria, es donde más acontecimientos se suceden. Ahora, esto de bruja, no bruja, para no cargar con el mito, porque con el mito de la mujer bruja. La mujer en realidad fue vapuleada y la mujer es sabia, ¿no? En los antiguos, en los presentes, la sabiduría. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es lo que es un brujo, una bruja? Pero no la bruja y bruja esa que vos vas y consultás Claro. y te habla del futuro, sino este que cuentan, que aparecen, que se escuchan. Recién me mandaron unos audios de lo que es la zona del Matadero, que queda a 3 cuadras Sí. de este lugar, los tengo acá, imágenes donde la gente que te dice, y estaba arriba del árbol. Es como, ellos lo describen, o el que lo vio, lo describe como un bicho, como un sonido, como algo que, algo con mucha energía, con mucha fuerza que te aterra. Yo creo que deberíamos cambiarle el nombre de bruja. Algo aparece, no sabemos qué, pero no bruja relacionado con que una mujer se transforma en, sino que alguna energía, algún espíritu corporiza y la gente lo puede ver. Digo, hay filmaciones también, por ejemplo, de un conocido barrio del centro, Eugenio Busto, justamente hay una IPF enfrente y las cámaras de seguridad toman como algo, ¿sí? Como una imagen de una persona, salta de árbol en árbol, emite gritos. Entonces, volviendo a la pregunta, sí, Sí. hay mucho acontecimiento presente, a diferencia de otros lugares, lo que hablábamos recién, esto que decían, lo contaba el abuelo, lo contaba mis Eso. abuelos, acá se cuenta hoy y se Obvio. vive hoy. Y en muchas veces en primera persona, ¿sí? Ujú. Y esto de alguna manera explica, ¿sí? Una teoría que es la vinculación de que esta muñeca hablaba por cuenta propia y tenía como un maleficio alrededor de ella, y que el origen de ese maleficio, de esa energía oscura, podía derivar de gente que practica la magia negra, la brujería, este aspecto más oscuro de la administración de energías. Esa es una de las teorías, era una de las teorías que se manejaban en el lugar para explicar esto, el insólito hecho de que una muñeca con baterías descargadas o de manera inexplicable emita sonidos sin parar en un basural en el medio del campo, ¿sí? Tétrico. Perfecto.
tenemos más informes para ver acerca de esta muñeca de San Carlos. Y obviamente nuestra línea de WhatsApp está abierta, 261-300-1600, para que puedas dejarnos un mensajito si conocías esta leyenda, si te la han contado, bueno, quién es. Estamos en línea, 261-300-1600. Segunda parte, la muñeca de San Carlos. Un mito como muy fuerte y muy contemporáneo, instalado acá en la región. 2014. Sí, donde se hablaba por diferentes recortes a través de internet, Sí. comentaba la gente de la historia de esta muñeca, pero no teníamos la versión tan de cerca de una persona que vivió los efectos paranormales de esta muñeca que tanta Sí. gente reporta. Yo te juro acá que en el la- olor, viste que para ver, todos hemos ido a un velorio o no, Total. todos, y sentí ese olor, era olor a muerto, Sí, y no fíjate- era olor a sequía sucia. Fíjate que todo coincide en que alrededor de la muñeca se centraban en fenómenos paranormales, como esto de la apreciación de olores, que la muñeca hablaba inclusive sin tener pilas. Se le ¿sí? sacaron todas las pilas. La especie de posesión que tuvo esta mujer y el vínculo que la poseía era la muñeca era como la que controlaba a esta mujer. Todos estos mitos entonces se convergen en este lugar, en vos, María Elena, que estás contando como en primera persona la Sí. experiencia de la muñeca. Exacto, es más, cuando le dicen, bueno, que dejala ahí, a la muñeca, ya está. Al basurero. No, en un sillón, cuando me cuenta ella que dice que la muñeca le decía, qué mala que sos. Y yo no está repitiendo, porque había una muñeca que se traía de Chile, repetía, pero esta no repetía. ¿Alguna vez la escuchaste vos hablar Nunca. de la muñeca? Nunca, pero No, sí la no. viste. No la alcancé a ver porque cuando yo voy a verla, casi me llevan por delante y el olor era Muy fuerte. Era Esto te, inmundo. te impidió acceder a ella. Pero sin embargo esta gente decidió deshacerse de la muñeca. Y no sé cómo hicieron, pero volvieron, pero la muñeca la dejaron. O sea, le dejaron el basural. Sí, nunca más se encontró. Después hubo un comentario que sí, que la encontraron, que la pusieron en la plaza. No era la muñeca, ¿sí? Y un fotógrafo sancarlino, que yo se lo contaba antes, le saca una foto, ¿sí? La muñeca se veía y un hombre vestido de negro, ¿sí? Pero el hombre nunca salió. La muñeca sí, porque no era Fiorella. Yo siempre dije que era Fiorella el nombre de ella. Y bueno, y la mujer, bien, le costó salir y hoy por hoy no he podido hablar con ella bien para preguntarle cómo estaba, pero está bien. Se Y puso. quizás la muñeca no era el vehículo para hacerle un daño a esta mujer. El Valle de Uco, San Carlos, está lleno de estas escuelas de brujas, estas brujas, ¿sí? Que pueden llegar a hacer trabajos tipo vudú sobre muñecos, y esos muñecos tienen una energía particular, ¿sí? Esta muñeca no estaba vinculada con trabajos de brujería o algo por el estilo. No lo sabemos. No sabemos. Eso lo pueden saber los expertos Claro. o los legendarios del pueblo. Y ella Porque nunca hay dio, ella nunca dio testimonio de No. de su relación con la muñeca. No quiso. Una mujer grande, muy conocida, muy respetada, una ama de casa. Ay. Ahí es. Le colocamos como puntos Sí. suspensivos. ¿no? María a Elena este nombraba relato. esto de los legendarios del Sí. pueblo. Me llamó la atención eso. Si no hubiesen intervenido los legendarios del pueblo, ¿a qué hace referencia con eso? Mira, yo creo que cuando habla de legendario del pueblo, está hablando de gente conocida, como decía, como esta señora, de gente que ante lo que decís en San Carlos, en el departamento, como es tan chiquito, nos conocemos todos, repercute. La palabra en San Carlos tiene mucho valor, que te condena o te lleva a la gloria. Entonces, esta gente, los legendarios son la gente mayor, que ellos saben el valor de la palabra, todavía, ¿no? Palabra que se ha perdido en cuanto al contexto, y no te van a mentir. Entonces hoy te encontrás con alguna gente, esto que le llama legendario, que dice, yo te cuento, yo te digo, o sea, esto pasó, te dan día, horario, testigos, ¿no? Es el valor de la palabra cuando habla de legendario. ¿Quién lo dice? Bueno, hacías una pregunta ahora recién Sí. respecto, y también Diego lo planteaba ahí en la entrevista, respecto si San Carlos es como que es, dice, se habla de afuera cuna de brujas, ¿no? Voy a insistir mucho, así como desmitificamos cuestiones de los huarpes, también respecto
que dejemos de centralizar la bruja como una mujer, porque esto de la mujer con conocimiento. Hay brujerías que la puede hacer un hombre, la hace una mujer, hacen algunas sectas, y sí, es un lugar donde este tipo de manifestaciones, como encontrar muñecos en alguna zona haciendo algún tipo de hechizo, se encuentra seguido, ¿no? Y no solo San Carlos, en Tunuyán también hay un tiradero de esto. Ese dato se lo dejo, ¿no? Ahí cerquita, No vamos a ir a visitarlo. cerquita de Zapata, Ah, cuando vas llegando pasas el control, sí. hacia el este, hay un tiradero muy conocido donde algunos que se animan a recoger esto lo dejan allí y encontrás muñecas con alfileres clavados. Bueno, y esto como que en San Carlos en algunos lugares también se da. Sí, se dan, consta en registros en internet, en diarios, que, por ejemplo, esto que nombrábamos, que se observó a otras muñecas colgadas en la plaza, por ejemplo, eran de las mismas características, muñecas de plástico que tenían una figura muy infantil y que funcionaban con pilas, ¿sí? Y las habían colocado en la plaza. Hay otro reporte que habla de un muñeco, pero mezclado con vísceras de animales, que fue dejado en el Hospital Tagarelli hace un tiempo atrás. Sí. Es decir, hay diferentes hechos que relacionan la práctica de brujerías con muñecos, ¿sí? Y ese es un hecho muy destacado que se vincula con esta leyenda, ¿sí? Diste, como decían, metiste el dedo a la llaga. Cuando nos visitaron, bueno, podríamos haber ido si conseguimos el permiso, yo creo que se puede conseguir a este lugar que dijiste, el hospital. El hospital está en pleno centro, hoy funciona parte de la policía y otra dependencia. Bien. Obviamente que públicamente no lo van a decir, pero las cosas que suceden dentro del viejo No, me hospital, imagino. en pleno centro, y cuando digo cosas que escuché, que vi, que se escucha un niño llorar, entonces si uno se va a la historia y se pregunta qué sucedió, vos fíjate que estas cosas funcionan donde hubo dolor. Y hay muchas cosas que preguntarse en la historia. Todos los niños que nacieron fueron entregados a sus padres. ¿Hubo abortos o no? Estoy hablando de algunos años o varios años atrás. Parece ser que donde se manifiesta el dolor, se abre cierto campo energético, según la creencia, donde estas cuestiones se pueden manifestar o es más fácil llegar a ellas, ¿no? Nos deja así, mira, así. Cuando uno habla de esta muñeca, ¿no? Y habla particularmente, ¿la familia, se las puedes ver circular en San Carlos? Digo, ¿la familia le gusta hablar de este hecho particular? ¿No habla? Yo supongo que sí, hace poquito, y va el chivo a las cosas que hacemos por allá, ¿no? Con el programa Aparecido de Tras Hierbas, que el programa en la radio, cada tanto hacemos un encuentro, cada 4 meses. Bien. La familia, el hijo de la señora y la nuera fueron al encuentro, y lo tengo grabado, éramos 70, 80 personas, y volvieron a contar esto que contó María Elena, no dista, y ellos que dicen, no, había que resolverlo de alguna manera, porque no era solo una persona que lo escuchaba. Pero para mí tiene una explicación muy simple, no deja de ser, justamente Diego lo dijo, es un método que se hace a través de algunas prácticas que tiene que ver con el vudú, así como esta muñeca a lo mejor era de plástico, si bien estamos acostumbrados a que se usen muñecas de trapo, indudablemente. ¿Y qué se cree en algún tipo de religiones? Cuando hacen las entidades, logran, así como logran corporizar en personas, por eso inclusive la iglesia hace exorcismo y hemos podido ver, así como es en materia nuestra, ¿no? En cuerpo, en elementos también. Y ni hablar en animales. Anda con la gente del campo y te dice, yo lo vi. ¿Se puede extraer esa energía negativa de la muñeca y hacerla desaparecer, curar esa muñeca, que no siga ocasionando estos fenómenos paranormales que estaban alrededor de ella? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí. De hecho, hemos estado en algunas situaciones. Como dijimos, con la Salamanca, con este lugar, son portales de energía. ¿La utilizas para bien o la utilizas? Energía es energía. Depende la intencionalidad. La intencionalidad. ¿Cómo lo usás? ¿Y qué pasa? Más que limpiar el objeto,
es qué pasa con las personas que están con el objeto. Yo creo que allí, ¿no? Ayer estuvimos, el miércoles estuvimos en un lugar X en Capi, justamente porque fuimos a visitar, éramos 10 personas. Vive una familia, la mamá con su nena, viven situaciones de escuchar ruidos, y lo que ellos manifiestan es, por ejemplo, que dejan los juguetes afuera y al otro día aparecen desparramados. Esto nos contaba la nenita chiquita, ¿no? De 9 años. Escuchan sonidos, ruidos, y el perro se dirige a un lugar en particular. ¿Qué estamos diciendo con esto? Si, para ponerlo como ejemplo, si ellos por ahí pueden trabajar desde una instancia, desde la tranquilidad, del perdón, del amor, te liberás. Ahora, si trabajás del resentimiento, del enojo, estás en el horno. Volvemos el a enojo eso, es la a puerta. la intencionalidad con la que va la energía, ¿sí? ¿Es necesario creer en esto o no para que te haga daño? ¿Viste cómo en el cristianismo, por ejemplo, pongamos ejemplos católicos, ¿sí? Ante diferentes imágenes, sentís que está bien, es la representación de la imagen, ¿no? Que una virgen, que un santo, y dicen, me sanó, me curó, no sé cuánto qué, y que puedes dar crédito. La pregunta es si realmente es la imagen o la representación de la imagen en ese objeto, o es tu fe, te dicen, ¿no? O es tu poder. Cuando uno pone el poder afuera y haces un trabajo con el tiempo interno y te valorás y entendés que el poder está dentro de cada uno, Quizás no estás tan no predispuesto estás a este tipo de daño. no sos tan vulnerable. Sean cosas, ¿no? Claro. Con esto. ¿Se ha visto algo parecido en San Carlos con respecto a las muñecas? Digo, esta leyenda de la muñeca ha hecho que otras personas hagan muñecas, que el maleficio tenga que ver con la muñeca. ¿Se entiende la pregunta? Sí, creo que sí. Se ha replicado eso, se ha se ha replicado, replicado. digamos, el tema de la muñeca y esa hechicería que le hicieron. Mira, Digo, se ha conocido otras historias con respecto a... dos cosas mencionaste, ¿no? Ujú. Leyenda. Diferenciemos el mito de la leyenda. Dale. El mito, podemos hablar de los dioses del Olimpo, no sé cuánto qué, es difícil encontrar el dueño del relato. Sí, sí, sí. En San Carlos, ¿por qué es leyenda? Porque tiene nombre y apellido. Es don no sé qué, que vive en la calle San Martín, en la calle cuánto, el hijo de... O sea, no sabemos si Está es armado Claro. basado en hechos reales, pero tiene este condimento, la leyenda, de lo fantasioso. ¿Cómo puede Claro. ser que una muñeca sin batería funcione? ¿Sí? Bueno, ahí empieza entonces a rozarse esto con las energías oscuras y con la posibilidad de que la muñeca esté maldita. ¿Sí? el ejemplo que te di ayer. El ejemplo que mencioné de Hace un ratito. lo que vimos ayer Ah, en esta casa. No era de noche, o sea, porque, a ver, uno tiene dos caminos. Si vos querés hacer sensacionalismo con esto, andate a la madrugada, generar... Las sombras hablan mucho, y nuestra cabeza también. Entonces lo que nosotros buscamos, cuando visitamos lugar y demás, es hacerlo en horarios que no te genere la fantasía de la sombra o del ruido. De día, por ejemplo. Vamos de día, a ver qué Eliminás pasa. la sugestión, básicamente. Exacto. Sí. Por ejemplo, ante tu pregunta, Sí. esta caja de estos juguetes que los ordenan cada noche y al otro día aparecen tirados por todos lados, ¿no? Por ejemplo. Y sí, hay más historias. Hay un lugar muy interesante que estuvimos hace 2 semanas también, que es las Ánimas del Paramillo. Las Ánimas del Paramillo, que es con una época que ante una epidemia, sí. la gente fue expulsada en una zona de Paraditas, fue expulsada, Fue aislada. fue aislada y expulsada, Ok. había muchos niños, allí, murieron. Bueno, antes hace poco, mucha gente encontraba, decían que eran muñecas que le iban a dejar a los niños que habían fallecido allí. Pero tenemos varios relatos donde estas muñecas, la que a lo mejor la tiró y apareció en la casa, que habló, que escuchó, Total. similar a esto que se está contando. Perfecto. Vamos inmediatamente, rapidito, al tercer informe, obviamente, señor director, cuando usted quiera. Yo escuché en una reunión que hicimos en Paso de las Carretas, un lugar muy significativo también para todos nosotros, es el último paraje antes de irse ya a San Rafael, un lugar muy bonito,
lleno de historias. En este momento hay morteros, hay piedras, todo aborigen. Hay un grupo de gente que quiere rescatar todo esto y que no se construyan barrios arriba. Bueno. Yo escuché el testimonio del hijo. No vamos a dar nombre. No, bien. Del hijo de la señora. Claro, él fue comisario, subcomisario retirado, y él nos contaba que él en su trabajo, porque lo hizo durante 30 años, él desarrolló como una sensibilidad cuando el mal estaba cerca, cuando él se da cuenta cuando una persona era mala. Entonces, él, el hijo de la señora, ¿no? Pobrecita, porque yo digo pobrecita porque es como que la tenían agarrada, ¿no? Dice que él llegó inmediatamente, mira la mamá tomando mate con la muñeca, y él inmediatamente sintió la maldad que provenía de... Él la sintió de esa manera, en su piel. María Elena la sintió en su olfato. Digo, porque no toda la gente que llegaba a la casa sentía ese olor. De la misma forma, sí, Claro. era según el efecto paranormal que tuviera destinado la muñeca. Vos, Gabriel, tenés como muchas historias porque trabajás en el cementerio. Sí, yo por alguna razón me dedico a atender a la gente que viene de duelo. Actualmente estamos de guardia porque la muerte no respeta sábado, domingo ni feriados. Recién me acaban de informar. Entonces estamos muy conectados con esa energía. Digamos, somos como la transición entre los que se van y los que lo reciben. Digamos. Volviendo un poquito a lo de la muñeca y lo de digo, es una de las historias más fuertes de San Carlos. Y tiene una conexión. ¿Con qué tiene una conexión? Con otro caso terrible, porque después aparece una muñeca que, bueno, acá María Elena nos dice que no era la misma, pero... Que es la muñeca de la plaza. Pero sí. Claro, pero no importa que no fuera la misma. El San Carlino le interesa tanto eso que todos los chicos del colegio que está para este lado se fueron todos. En la plaza había miles de personas. Ay. Bueno, tenemos que cerrar el programa de esta noche. Cortito, pero conciso, ¿no? Y me imagino que en San Carlos se sigue hablando de esta muñeca. Se va a seguir hablando. Es una leyenda que tiene que ver con uno de nuestros departamentos, que sucede en nuestra provincia. Y me imagino que ustedes, en generación van a seguir contando esto. Se están actualizando. Porque okay. Lo que decimos, la característica de nuestro departamento es que los hechos sucedían según me contó mi abuelo, según me contó mi madre, y ahora me están sucediendo a mí. Entonces como que se hace esta cuestión de muy presente el hecho, ¿no? El hecho del relato, el hecho del acontecimiento, el hecho de que hoy, a pesar que hay luz y teléfono, sigue sucediendo. No aclaremos más porque oscurece. Dejamos como esta historia así para que se difunda, se transmita y se genere con esto una leyenda. Una de las tantas leyendas que tiene el Valle de Uco que estamos rescatando en este ciclo, que visibiliza eso, visibiliza la voz popular, lo que se comenta, lo que se habla, lo que se difunde, en lo que cree la gente, ¿sí? Nos vamos así. Hay mucho más informe, hay que decir. Fuimos a San Carlos, a Valle de Uco, a realizar varios informes. Quedan varios, cada uno con ese toque de misterio, ¿no? Lo que sucedió, lo que sucede en ese departamento. Pero me quedé con ganas de más. Me quedé con muchas ganas de más. Seguramente va a haber una segunda parte o algo. Vamos a tener que hacer porque queremos saber más sobre esta muñeca, sobre esta familia. ¿Qué sucede en ese departamento? Un poco lo vimos, pero quiero un poco más. Así le digo a la producción, quiero un poquito más. Gracias por acompañarnos. Que tengas un hermoso fin de semana. Mañana a las 14 horas. Nos vemos en Qué Buena Tarde. Chao.